Buenas noches. Les agradezco la asistencia. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, de esta actividad declarada a la escuela que titulamos con el nombre Amor, Goce y Satisfacción aún. Esta actividad está inspirada a partir de la actividad del comentario de texto que terminamos este año. Leímos el seminario 20 aún, y al habernos ya aproximado como unas ciertas nociones, encontramos que sería importante hacer un nuevo recorrido para extraer finalmente como las consecuencias para la clínica a partir de tres nociones que son el goce, el amor y la satisfacción. Y este es el trabajo que vamos a tener a partir del día de hoy, el cuarto martes de cada mes. Vamos a tener entonces el cuarto martes de cada mes, vamos a tener esta actividad basándonos en unos párrafos extraídos del seminario 20 y que fueron extraídos por el Consejo de Orientación de la Escuela de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano de Francia. Fue a partir pues que nos inspiramos en esta metodología para trabajar las nociones de amor, goce y satisfacción a la luz de unos fragmentos de texto del seminario. Es decir, que la metodología, distinto a cómo ha sido la disciplina del comentario de texto, que es centrarnos en el comentario de cada una de las lecciones del seminario, aquí nos vamos a centrar es en textos específicos. Y la metodología de trabajo va a ser a partir de dos momentos en el trabajo. La primera parte del trabajo va a ser un comentario de texto sobre este texto, sobre este párrafo, un párrafo que ha sido elegido. Habrá un comentarista en cada sesión. Algunas veces comentará Ricardo Rojas, en otros momentos comentaré yo. Tendremos también comentarios de invitados del foro e invitados de otros foros. Y en un segundo momento tenemos pues la lectura del fragmento de texto, que es el pretexto, del cual se hará una reflexión a partir de una AME. Tenemos invitados varios AME que nos van a ayudar a pensar esta reflexión. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el comentario de Ricardo Rojas, y luego nos acompañará la reflexión hecha por Carolina Zafore, que con gusto nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a ella por aceptar nuestra invitación al trabajo. Carolina Zafore es AME del Foro del Río de la Plata. Y bueno, bienvenidos entonces a esta actividad. Doy entonces la palabra a Ricardo Rojas y posteriormente a Carolina. Ricardo, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en la actividad. Voy a compartirle la pantalla para hacer este comentario para que ustedes me puedan seguir en la lectura. Como ustedes vieron, yo titulé el texto ¿De qué se goza? El comentario. Y vamos entonces a comenzar. Me corresponde hacer un comentario, un apartado del seminario 20 que se encuentra en la página 12 de la versión oficial de PAI 2, que se encuentra en la primera lección del seminario del 21 de noviembre de 1972, de la lección intitulada por el transcriptor del goce. Justamente terminando el primer apartado, dice, eh, perdón,
borrando aquí una cosa que salió. Dice entonces, los dejo entonces en esa cama, a su inspiración. Salgo y una vez más escribiré en la puerta para que a la salida puedan tal vez recapturar los sueños que hayan hilado en esta cama. Escribiré la frase siguiente: el goce del otro con mayúscula, del cuerpo del otro también con mayúscula, que lo simboliza, no es signo de amor. He llamado a mi intervención de qué se goza, y con ello estoy marcando mi dirección en el comentario. Voy a separar el párrafo en dos partes. La primera de ellas, entonces, la que dice: los dejo entonces en esa cama a su inspiración. Salgo y una vez más escribiré en la puerta para que a la salida pueda tal vez recapturar los sueños que se hayan hilado en esa cama. Creo que es importante mencionar el asunto de la cama o lecho. Ha sido traducida de las dos maneras de la palabra en francés. Lacan, comenzando el apartado 1, señala que lo que lo sostiene es el discurso analítico y que para comenzar el año va a suponer a los asistentes a su seminario en la cama. Pero no cualquier cama, una cama, como él llama, de pleno empleo, una cama para dos. El hecho de suponer a los asistentes en la cama marca que todo su desarrollo parte de un supuesto: que sus asistentes se sitúen en la cama. Y en segundo lugar, que piensen en su pleno empleo, una cama donde solo no esté uno, sino dos. La cama es el lugar clásico para los encuentros cuerpo a cuerpo entre dos, y nos señala que no se desprenderá de la cama durante toda la lección. Dice que de donde habría que partir es de lo que en derecho queda velado, y lo que queda velado, nos dice, es lo que se hace en esa cama: abrazarse. Interesante lo que Lacan nos presenta como método. No se dirige a lo evidente, sino a lo que está velado, y que de alguna manera queda velado en el texto mismo de Lacan. Y es que, partiendo del abrazo, se parte del límite, y uno se preguntaría de qué manera Lacan comienza a hablar del límite en esta primera lección. Y la respuesta es que la manera como comienza es como Lacan termina esta lección, donde nos presenta, como dice Boiseau en su texto A riesgo de la poesía y la topología, una topología burbaquiana de la cama de pleno empleo, la del abrazo, la de la cercanía, que nos remite a la noción de compacidad. Pero antes de abordar el lugar de la cama en derecho, que ocupa allí un lugar, allí habla del concubinato, del usufructo, donde se habla del exterior del asunto, de la distinción de los lugares, sin sobrepasar, lógicamente, los límites del derecho, de la cama como cosa jurídica. El derecho no se aproxima al goce como tal, sino al usufructo, solamente desde el aspecto del uso, de la utilidad. La esencia del derecho reside en repartir, distribuir, retribuir lo que toca al goce. Por lo que para Lacan, el goce para el derecho es lo que no sirve para nada. Pero como dice Lacan en la desgrabación de esta ferla, solamente que eso no dice mucho más que eso. Es decir, el derecho se queda en el análisis de partes extrapartes. Y es claro que aunque hable de derecho al goce, nos dice: el derecho no es un deber. ¿Y cómo entender la cama desde el punto de vista psicoanalítico? Como al deber vacío del gozar del derecho se le introduce la cuestión de los límites a partir de nada obliga a gozar salvo el superyo. El superyo es el imperativo del goce, goza. Y allí la versión oficial se salta una frase: es el mandamiento que parte de dónde, que es, como dice Lacan,
Justamente allí se encuentra el punto de viraje que el discurso analítico interroga. Es decir, esto introduce la necesidad de una doble respuesta. Una primera, la de cómo se responde en los actos al imperativo de goce, y una segunda, de dónde parte ese mandamiento, lo que conlleva otra manera de proceder, de edificar una ética ante la cama y el deber de parte del derecho y del psicoanálisis. Por ello, Lacan nos vuelve a llevar a la cama en esta primera parte del párrafo que comentamos, es decir, que nos vuelve a llevar no al exterior de las cosas, como en el derecho, sino al interior, donde ellas ocurren. Y en el asunto del goce, en tanto que él no es asunto del abrazo de dos cuerpos, sino también el lugar donde se capturan, como dice, los sueños que se han hilado en esa cama. La interpretación de los sueños no es algo que se investiga en el exterior de la cama, sino que se centra en los movimientos que se juegan en la cama donde se duerme. Viene la segunda parte del párrafo que analizamos y que Lacan incluso anota en el tablero, lo que queda escrito en la puerta de salida donde estaba la cama. Dice, el goce del otro con mayúscula, del cuerpo del otro mayúscula que lo simboliza, no es signo de amor. Esta es la frase en la versión oficial que llevaría a interrogarse sobre el sentido de ese goce del otro, que es equívoco en cuanto puede ser genitivo o objetivo el goce que se obtiene del otro o genitivo subjetivo el goce que el otro obtiene. Igualmente, ¿a qué se refiere ese cuerpo del otro con minúscula? ¿Qué es lo que ese cuerpo del otro simboliza? Y finalmente, lo que es más claro, que el goce del otro, del cuerpo del otro, no es signo de amor. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, la respuesta al imperativo de goza, es el goce del cuerpo del otro. Ahora bien, Lacan es categórico en señalar que no es signo de amor. Si lo fuera, si la respuesta al goza, dependiera del amor, sería posible hacer el amor. Y la respuesta sería una paradoja como solución. Pero el asunto es que el amor está siempre enmarañado con el goce, por lo que todo el tiempo se tendrá al mismo tiempo el goce del cuerpo del otro, el amor, el deseo, el imperativo que es del superyo, sin que sea posible separarlas o catalogarlas en partes extrapartes. Y el amor tiene sus complicaciones, que sea recíproco, que se vean los estragos, la falla de donde el otro parte la demanda de amor. Si ustedes miraron el programa de esta actividad, todas estas complicaciones del amor serán abordadas en nuestra sesión de la actividad de agosto. Igualmente, la cuestión de dónde parte el mandamiento del goce, que nos volverá a traer a las relaciones entre el goce del cuerpo y el amor, pero introduciendo otros tópicos a partir de lo necesario y lo suficiente de este goce. Esto será lo que vamos a trabajar en el mes de septiembre. Entonces hoy estamos en una especie de introducción, pero al mismo tiempo vamos a examinar más de cerca el asunto de qué es lo que introduce Lacan en o qué escribe en la puerta donde está la cama. Aclaremos inicialmente qué es lo que pronuncia Lacan, luego de escribir la frase en el tablero, porque nos aclara también cómo realmente la escribió y los errores introducidos por el transcriptor. Recordemos que Lacan ironiza con la manera como Ham nombró su trabajo. Ham escribe texto establecido por Ham, a lo que Lacan en su epílogo del seminario 11, el primero que apareció, señala:
Lo que acaban de leer no es un escrito, al menos lo que se supone que epílogo. Una transcripción, palabra esta que descubro gracias a la modestia de Ham. Lo que realmente descubrió una vez publicado y en las páginas iniciales de su seminario publicado, en español, en las ediciones Python lo colocan en la carátula, es el hecho que su trabajo fuese nombrado de una manera para nada modesta, como establecimiento. Y en lo que sigue veremos las dificultades de tal establecimiento, pero creo que era lo que Lacan quería, un trabajo de working in progress con su seminario, un ir y volver sobre sus fuentes, sobre las desgravaciones, que su enseñanza no fuera letra muerta, que hubiera la posibilidad de múltiples interpretaciones, de revisión de las versiones, de revisión de las tradiciones en las traducciones, cosa que no ocurre en la escuela 1 de la AMP, donde no se puede poner en cuestión ni el establecimiento ni las traducciones que tienen que pasar como dogma. Volvamos a lo que nos ocupa. ¿Qué dice Lacan mientras escribe? Voy a escribirlo con las pausas de su enunciación y subrayando y en negro lo que va quedando en el tablero. En rojo, lo no dicho por Lacan, pero deducible, tomado de la desgravación de la versión Stafford. El goce del otro con, podemos suponer A mayúscula, me parece que desde hace tiempo A, eso debe ser suficiente que me detenga ahí. Les he trillado las orejas con esa A mayúscula que viene después, en la frase el otro con, en vista que él ahora deambula por todas partes, esa A mayúscula, puesta delante del otro, más o menos oportunamente por lo demás. Eso se imprime indiscriminadamente. El goce del otro mayúscula del cuerpo, del otro mayúscula que él también con una A mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo de amor. Esto nos pone en dificultades en cuanto a la interpretación del párrafo. Hoy presentaré las varias alternativas sin tomar partido por la mía personal. Además, porque para sustentarla es necesario los dos comentarios de texto, los de agosto y septiembre. Así que dejo pendiente para mi interpretación en mi exposición como invitado y vamos a ver también qué nos dice Leonardo Leibson en su comentario de texto en septiembre. La expresión, el goce del otro, como les adelanté, es equívoca, según se la tome como genitivo objetivo o subjetivo. Igual dificultad señalará Lacan en la segunda lección con la expresión gozar del cuerpo. El hecho de la aparición de la cama ha hecho pensar a algún comentarista de esta frase que cuando se habla de la cama a dos hay referencia a la pareja heterosexual y al encuentro cuerpo a cuerpo que se da en la cama, y que si el goce no es signo de amor, que es una tesis vieja conocida del psicoanálisis, que se puede gozar sin amar, hecho notorio en los hombres y bien descrito por Freud en su texto de la degradación de la vida amorosa. Incluso se habla de amor verdadero, cuando goce y amor van de la mano. El amor es un hecho comprobado, no es la causa del goce. Si lo fuera, sería el signo del amor. Entonces se dice, de lo que nos habla Lacan, es de un hecho adquirido de la experiencia. Si el amor no es la causa, la pregunta que surge es, ¿de dónde viene la respuesta de goce? Y es algo que Lacan intenta responder en este seminario 20. Si es un goce que se toma en la cama, en el cuerpo a cuerpo, se dice que es un goce problemático, por los caprichos de este goce, manifestados en fenómenos de impotencia y de frigidez. Incluso llegaron los postfreudianos a hablar si el acceso a ese goce del analizante al orgasmo
no era requisito para un análisis llevado a término. Lacan resuelve en este seminario ese abuso de considerar el orgasmo como signo de la buena salud psíquica. Lacan resolverá el asunto según esta interpretación, diciendo que este goce no es necesario ni incluso suficiente. Lo veremos en septiembre. La pulsión en general no apunta al partener, por lo que podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que lleva a la cama si no hay una tal pulsión genital? Y de otra parte, ¿qué es lo que hace que en la cama el goce responda? Es por su falta que el otro mayúscula conduce a la cama, es decir, por el paso del significante mayor que es el falo, nos dice en el atolondradicho. Y ahí no habría problema con que no sea un cuerpo de mujer, porque Lacan en sus textos de 1958 sobre la feminidad nos dice que un cuerpo de mujer, incluso con un postizo, evoca la falta del otro. En la segunda lección, Lacan agrega al cuerpo del otro, le pone puntos suspensivos y termina diciendo el cuerpo del otro sexo. Es decir, a una pareja heterosexual, y que más adelante nos dice que el goce masculino no viene del ser del cuerpo sexuado, del organismo sexuado por sus caracteres, ahora tampoco del sujeto del amor. ¿Qué sería lo que produce el acontecimiento de goce posible? Al observar la frase comentada, se observa que es un cuerpo del otro que lo simboliza. ¿Que simboliza qué? El otro del lenguaje. Pero nos advierte que simbolizar el otro mayúscula del lenguaje no es lo mismo que el cuerpo, lugar del lenguaje de radiofonía. Pues nos dice que el cuerpo es la metonimia del goce pulsional y que a lo pulsional se accede sin pasar por la cama. No estoy muy seguro de que su texto de radiofonía de 1970 no esté refiriendo al goce al otro tachado del inconsciente real. Desde 1978, del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, dice que tercer más allá en sus relaciones al goce y con el saber. El cuerpo forma el lecho del otro por la operación significante, con lo que muestra un cambio en la teoría lacaniana, una conjunción entre el cuerpo y el significante como lugar de lo simbólico. Esto quiere decir que no hay otro mayúscula sin el cuerpo, pero también que no hay cuerpo sin el significante, con la idea de que existen dos cuerpos, el cuerpo de los significantes y el cuerpo del viviente, pero cada uno no existe, sin el otro. Es lo que volverá a traer en radiofonía con el asunto de los incorporales. Dice, vuelve en primer lugar al cuerpo de lo simbólico, que de ningún modo hay que entender como metáfora. La prueba es que nada, sino él aísla el cuerpo, tomado en sentido ingenuo, es decir, aquel cuyo ser que en él se sostiene no sabe que es el lenguaje que se lo discierne, hasta el punto de que no se constituiría si no pudiera hablar. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore. De ahí lo incorporal permanece marcar el primero del tiempo posterior a su incorporación. Hagamos justicia a los estoicos por haber conocido ese término, rubricar en que lo simbólico aspira al cuerpo, lo incorporal. El cuerpo, si se lo toma en serio, constituye en primer lugar todo lo que puede llevar la marca apropiada para ordenarlo en una serie de significantes. De esta marca es el soporte de la relación, no eventual sino necesaria, puesto que sustraerse a ella es todavía soportarla. Antes de toda fecha, -1 designa el lugar dicho del otro,
con la sigla de A mayúscula por Lacan, del uno en menos, el lecho está hecho para la intrusión, que avanza desde la extrusión. Es el significante mismo. Así, no todo es carne. Las únicas que improntan el signo que las negativiza ascienden de lo que el cuerpo que ascienden de lo que cuerpos se separan. Las nubes, aguas superiores de su goce, cargadas de rayos a distribuir cuerpo y carne. Repartición tal vez menos contable, pero de la cual no parece advertirse que la sepultura antigua figura ahí este conjunto mismo en que se articula nuestra lógica más moderna. El conjunto vacío de las osamentas es el elemento irreductible donde se ordenan otros elementos, los instrumentos del goce, collares, cubiletes, armas. No hay más subelementos para enumerar el goce que para hacerlo entrar en el cuerpo. Ahí está ahí Lacan entonces en radiofonía. La pregunta que surge de la frase que comentamos es si se goza del cuerpo de la mujer en tanto que se simboliza o si se goza del otro simbolizado. En este seminario señalará que no se goza del cuerpo de la mujer debido al goce fálico. De lo que se goza es del otro mayúsculo, del otro que ya estaba en la cama, en los sueños, y que nos pone sobre la pista sobre lo que, en mi opinión, ya estaba dicho en 1968 y 1970 en los textos ya citados, y lo que dirá en 1975 en RSI, de que se goza de lo inconsciente, incluso en la cama, porque el inconsciente es un nombre del otro mayúsculo. Espero entonces haber dejado vislumbrado de qué se goza, pero estamos solo en el comienzo, con mucha tela por cortar antes de responder de una manera más estructurada. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos entonces a darle la palabra a Carolina Zafore, quien nos va a presentar su reflexión a la luz de este fragmento del texto. Y luego pues vamos a pasar a un espacio de discusión. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a Ricardo y a Jorge por la invitación. Es un gusto para mí compartir esta noche con ustedes, especialmente por esto de una lectura a varias voces que me parece muy, muy rica para acceder, a abordar las dificultades que nos presenta este seminario 20, ¿no? Tan importante. Así que bueno, mi idea es contarles un poco, compartir con ustedes algunas lecturas, tomando bien en cuenta lo que desarrolló Ricardo. Me gustaría tomar ciertos elementos tal vez tangenciales. Yo titulé hoy la propuesta a partir del modo en que Lacan se presenta, que es no quiero saber nada de eso. Es la expresión que aparece en la primer clase del seminario, en donde está contextualizada la frase en cuestión. Entonces, yo en principio lo que quisiera retomar o presentarles son como los tres hitos que me parece de esa clase fundamentales que aparecen y que en definitiva van a ordenar un poco el comentario que tengo para hacer. El primer hito entonces que me parece que sucede es que Lacan arranca la clase explicitando lo que yo me permito nombrar como algo de su decir, ¿sí? Y acentúo esta noción que me interesa retomar. Él introduce al seminario la apertura misma, diciendo que va a retomar ciertas cuestiones de la ética del psicoanálisis, y dice que él tiene algo más para decir y que se percata de que su modo de avanzar se constituye a partir de un no quiero saber nada de eso. Subrayo entonces esa explicitación de Lacan, que no siempre aparece en sus clases, en su seminario,
Me parece muy rico, lo voy a tomar hacia el final de la exposición. El segundo hito que me gustaría subrayar también, que antecede a la frase en cuestión de la página 12, es que también explicita casi como al pasar el fundamento de su enseñanza, ¿sí? Lo dice un poco en relación al jurista, y va a situar con mucha precisión que el fundamento de su discurso, así lo dice, es que el lenguaje no es el ser que habla. Sí, a mí me parece que ahí hay otro hito a tener muy en cuenta en este seminario, de cómo retoma algo así como el hilo conductor de su enseñanza, esa tensión del ser hablante esencial entre lo que puede ser un sistema de signos, lo que puede ser el lenguaje en tanto tal, mortífero, en tensión con lo vivo del ser que habla, del hablante, con lo vivo del cuerpo hablante. Me parece que esa tensión, que él la dice así como al pasar, en la apertura de su seminario, a mí me parece que es crucial, y me gustaría también usarla como punto de mira desde donde abordar la cosa. Incluso me parece que si él más adelante va a hablar del misterio del cuerpo hablante, justamente es porque lo que él está subrayando es esa dimensión del inconsciente en relación al cuerpo, ¿sí? Y a un cuerpo que habla, no solo en el sentido del misterio teológico central del verbo encarnado, sino más bien el cuerpo que habla, ¿sí? Cómo se produce esa tensión esencial del ser hablante, entre lo que viene o entra o se incorpora del significante, que divide o separa dos cuerpos, como señalaba Ricardo, como mínimo, y por otro lado, todo lo que implica el cuerpo hablante, el paso a la sexuación, el paso a un cuerpo sexuado, y eventualmente relacionable con otros en la vida del amor. Ese es el segundo, entonces, hito de esta primer clase que me gustaría subrayar. Y el tercero, algo adelantó Ricardo, que a mí me parece que es crucial también, que Lacan explicita con mucha claridad, algo que tampoco hace habitualmente, el campo, o sea, demarca un cierto terreno, y de la cual no se va a separar, así como no se va a despegar demasiado, como decía Ricardo, que es la cama. Así que me apoyo entonces en ese tercer aspecto ya mencionado por Ricardo, y agrego por mi parte que a mí me resulta como muy interesante cómo Lacan hace un uso del significante cama, ¿sí? Es con la cama que él va recorriendo distintos aspectos que le interesa abordar. El sexo, el abrazo, lo conyugal, y subrayo los cuerpos en plural, algo que ya viene planteando de la última clase del seminario 19, esa clase hermosa de los cuerpos atrapados en el discurso. Es decir, que él sigue en esta apertura del seminario interrogándose especialmente sobre cómo se ligan los cuerpos, cómo se relacionan, cómo se vinculan, cómo se comunican los cuerpos hablantes. Y, por supuesto, las otras referencias centrales, a mi juicio, de la cama, son los sueños. Como lo subrayaba Ricardo, me parece que es un punto central. En el seminario 19, en esa misma clase, él dice el sueño como ese espacio donde por momento la relación entre el goce y el cuerpo está en suspenso. Así que hay algo en relación a los sueños como vida regia al inconsciente que me parece que está muy presente en ese guiño de poner a todos sus oyentes en la cama, de mandarlos a soñar antes de leer la frase, el aforismo, el signo, bueno, el cuerpo del otro, el goce del otro y el signo de amor. Y otra referencia de los sueños que me pareció interesante está en la página 116 del seminario 20,
que él dice que el sueño no nos introduce a ninguna mística, simplemente lee en lo que se dice de él. Me parece que ahí también hay un acento de Lacan en relación al decir y a la lectura que se produce en un análisis. Con lo cual mi impresión es que lo central de la cama sin duda es la cuestión del cruce entre el goce y el amor, entre lo sexual, lo conyugal, la relación posible entre cuerpos, pero esencialmente el punto de vista de donde yo lo voy a tomar es desde la cama analítica, es decir, desde el diván, desde la zona en donde me parece un analista puede decir algo respecto a dos asuntos tan, bueno, complejos como es el goce y el amor. Me parece que ahí se abre el primer punto que a mí me gustaría subrayar. Tal como presentó Ricardo, vamos a trabajar en distintas dimensiones y reuniones lo complejo de estos dos modos en que él presenta a lo largo de todo el seminario la cuestión del goce del otro y la cuestión del amor, ¿sí? Pero si yo tuviera que subrayar un aspecto en particular, diría que ya lo viene planteando desde el seminario 19, especialmente en la última clase, en cómo se conecta algo del uno del goce, de la repetición, que vuelve siempre sobre lo mismo, del campo del goce, y lo que implica el amor en términos discursivos, en términos de lazo, de relación, de vínculo. Por eso insisto que la pregunta para mí que está a lo largo de todo el seminario es cómo se ligan esos dos campos, el campo del goce y el campo del amor. Efectivamente hay una suerte de tracción y de disyunción entre el goce y el amor, histórica, y me parece que Freud lo trabaja en casi todos los textos desde distintos puntos de vista, ¿no? La pulsión y lo ideal, el amor y su degradación, la corriente tierna y sensual, etc. Pero si yo tuviera que tomar otro, digamos, otro modo de aproximarnos a esa frase, me parece que está justamente en la última clase del seminario 20. A mí me parece que es una clase buenísima también, que es esa que se llama La rata en el laberinto. Y ahí Lacan retoma explícitamente esta frase a la que nos estamos refiriendo, si bien por supuesto, como planteaba Ricardo, él la va trabajando a lo largo de todo el seminario, la cuestión del goce del otro y la cuestión del amor. Pero a mí me interesaba subrayar cómo en esta última clase de La rata en el laberinto, él mismo dice que es una frase un tanto precaria, ¿sí? Esta que escribió, y que en definitiva era un punto de partida, y da explícitamente, renglón siguiente, página 165, lo que dice, si bien dice que algo habló del amor, dice, la clave de lo que expuse este año concierne a lo que toca al saber. Y puse el énfasis en que su ejercicio solo podía representar un goce. Entonces, yo lo que me voy a tratar de ocupar es en hacer una lectura de esta frase que nos convoca hoy, pero con esta perspectiva retroactiva de la última clase. Es decir, de encontrar esa clave que el mismo Lacan explicita, que es la noción de saber articulada, digamos, totalmente solidaria al goce. Y subrayo que él habla del ejercicio de un saber, ¿sí? Por momentos habla de articulación, como lo viene haciendo, pero me parece que el énfasis en este seminario es el hacer, es el ejercicio de un saber, como algo de ese ejercicio conlleva un goce, ¿sí? Hasta, por supuesto, llegar a decir que el mismo hablar conlleva goce, lo cual podría infinitizar un análisis, por ejemplo. Entonces, yo lo que subrayaría, en principio, es que para
digámoslo así, referir estos semejantes asuntos humanos del goce y del amor, hay muchísimas formas, muchísimos modos, pero me parece que el modo analítico es justamente el saber inconsciente. Es ese el modo en que como analistas me parece podemos aproximarnos a decir alguna palabra sobre la relación entre el goce y el amor. No es otro modo que el saber inconsciente, la relación a los sueños, y coincido entonces con Ricardo que subrayaba esta introducción de Lacan, ¿no? Los dejo un poco en la cama para que se inspiren con los sueños antes de acceder a esta frase, que en sí misma tiene algo bueno, como de axioma. Él mismo tiene que decir, renglón siguiente, no digo amén, no está terminado, ¿no? Como, pues, tiene cierto formato de una verdad demasiado verdadera, ¿no? Decir que efectivamente es algo palpable, que el goce no es el amor. Yo diría de esta manera. Por supuesto que hay nexos, que hay conexiones, y hay muchísimas, digamos, la clínica lo muestra, pero lo que yo cerniría o restringiría es el modo específico de lo que el ejercicio del inconsciente, que retoma esta idea de la puesta en acto del inconsciente en la cama analítica, en el diván, nos va enseñando o dictando respecto del campo del goce del otro y del amor. Entonces, paso a un segundo punto que me interesa subrayar, siempre desde estos tres elementos que marqué de la primer clase, de la apertura. Me apoyo en la página 167, donde Lacan va a explicitar, va a retomar esta tensión que les decía entre el lenguaje y el habla, del siguiente modo. Él dice que el saber inconsciente escapa mayormente al ser que habla, ¿sí? Y que ese es un punto clave, me parece a mí, que hay algo del saber inconsciente que es un goce que no enlaza, que se ejercita, que se produce en la cama, incluso como decía Ricardo, en ese terreno del saber inconsciente, que no es atrapable por el discurso. Esto es lo que quiero subrayar, que está acentuando una dimensión realmente tensa y complicada entre lo que el saber inconsciente rebasa ampliamente lo que alguien puede decir, lo que alguien puede poner en palabras. A mí me parece que ese es el fondo del asunto. Entonces, en esa dirección, apelo a una noción que a mí me parece central, que la está trabajando por esta época, y que en principio me acercaría con Freud, que es no tanto la vertiente del inconsciente como lenguaje, sino lo que implica la incorporación de la lengua materna. ¿Sí? Ya Freud planteaba los nexos entre la lengua materna y el goce. Me parece que por lo menos hay dos lugares en Freud muy ricos, uno es en el chiste y su relación con el inconsciente, donde Freud explicita que ese tiempo en donde el niño juega con las palabras sin atenerse a la condición del ritmo y de la rima, y con eso obtiene un efecto placentero, ¿no? Es previo a la condición del sentido, así que la lengua materna implica una cierta dimensión de lo simbólico presemántica, pregramatical incluso, es decir, ese primerísimo contacto con los significantes, pero todavía no articulados en términos de lenguaje, en términos de cadena significante, sino esto que Freud llama algo así como ese juego presentido, precondicionamientos, podríamos decir, leyes del lenguaje, y que más bien tiene que ver con el ritmo y la rima, dice Freud, es decir, con las resonancias, como va a retomar Lacan, con lo que consuena, con algo de otro orden que no necesariamente entra en el corset del sentido. La otra referencia freudiana que me parece central es no tanto la vertiente de goce hacia el placer, sino goce hacia el trauma, que es, por ejemplo, en el Moisés y la relación monoteísta, donde él trabaja como lo visto y lo oído deja marcas traumáticas, así lo plantea Freud.
Así que me parece que en ese mismo sentido, aquello oído de la lengua materna implica ciertas marcas de goce, diría yo, que no entran en el discurso y no van a entrar radicalmente. Entonces, en ese sentido, sin duda sobre la pista freudiana, me parece que Lacan radicaliza mucho más la articulación, la imbricación entre el goce y el saber. Algo que ya viene trabajando desde el seminario 17, por ejemplo, con la noción de el saber como medio de goce, ¿sí? El saber transporta goce, el saber produce goce. Y es lo que verificamos en los análisis, que se pueden eternizar porque el hablar mismo hace gozar. Entonces, en ese sentido, me interesa esta noción tan difícil que desde el punto de vista conceptual es muy extraña, la noción de la lengua escrita toda junta, así lo propone Lacan. Me parece que el modo en que él retorna al fundamento de su enseñanza que les comentaba al inicio, en este momento tiene que ver justamente con la noción de la lengua, más que con la noción del lenguaje, y agrego con la noción de decir, más que con la noción de palabra. ¿Sí? Entonces, me gustaría como enfocar esas dos referencias, la lengua y el decir, como nociones verdaderamente complejas de articular conceptualmente. Son casi anticonceptos, son nociones estrictamente del uso analítico de la palabra, de lo que hace a la ética de la experiencia analítica. No se pueden desprender de otro lado, ¿sí? Por supuesto no es lingüística, no se puede subsumir ni a las referencias lingüísticas del dicho y el decir, tampoco a la lengua en tanto tal, puesto que lo que él propone, Lacan, como la lengua escrita todo junto, una especie de neologismo, interesa al analista especialmente en términos de lo que la lengua supone de goce. Esta es la vía que él abre. Una lengua que más bien se incorpora, no tanto se aprende, que escinde radicalmente el cuerpo del viviente, del organismo, y que hay dos referencias que para mí son centrales, que es que hay algo de la lengua materna que porta las huellas del goce del otro, es decir, que hay cierta obscenidad a nivel de la lengua, va a decir Lacan, es decir, que hay algo del otro que transmite, que transfiere, que hace de pasaje de la lengua, algo de las huellas del goce, no del amor, pasan a través de la lengua. ¿Sí? Me parece que en ese sentido Lacan plantea que la lengua materna tiene algo de obsceno, incluso me permito decir de incestuoso, es decir, que porta algo de quienes nos han hecho pasar la lengua. Yo lo ubicaría de esa manera. Todo esto a conversar, ¿eh? Y después, el otro punto central, algo de esto ya comenté, es que la lengua no sirve para la comunicación, dice Lacan. La lengua no es algo comunicable. Para que algo del saber de la lengua se pueda utilizar, uno puede hacer un usufructo, uno puede hacer un uso de ese saber, es necesario que la lengua pase a otro registro, al registro del lenguaje, al registro discursivo. Todo el asunto es ese, me parece, de este seminario. ¿Cómo se pasa del signo del uno de la lengua, del goce que hace uno y que repite y que no encadena, que deja una marca, con la posibilidad de encadenar, de hacer lazo con otro? De que algo de ese campo del goce entre en discurso, entre a poder enlazarse. Me parece que ahí hay un nudo muy interesante. En la última clase también recomiendo cada detalle de esa clase, seguramente las podremos retomar, de la rata en el laberinto, pero él dice esa expresión tan linda que es que en la lengua yace, en la guarida de la lengua yace un saber. Es decir, que aún en ese espacio de
del impacto del significante presemántico, etcétera, yace alguna dimensión de saber. No es nada sencillo poder argumentar esto, me parece. Y sin embargo, ahí hay algo, por ejemplo, en el seminario 17, él trabaja la dimensión del saber ancestral, ¿sí? Lo que se transmite generacionalmente en relación a la lengua materna. No es la madre patria, es la madre lengua. Hay un saber en ese campo central, me parece a mí, de la experiencia analítica. Y todo el asunto es, bueno, ¿cómo se hace uso de eso? Teniendo en cuenta que eso es algo a lo que no accedemos de manera directa. ¿Sí? ¿Qué valor clínico puede tener? Abro esta pregunta como para conversar. Esa dimensión de saber totalmente ligada al goce de la lengua, que impacta, que sella, que marca el cuerpo, que hace a la dimensión del cuerpo tocado por el significante, el viviente en algún sentido caído, digamos, y sin embargo a eso el ser que habla tiene casi ningún acceso. Este es el problema clínico, a mi juicio. Entonces, en un análisis donde nuestra herramienta esencial es la palabra, bueno, ¿qué valor le damos a ese enorme saber, a eso que goza, que sabe y que eso sabe, eso goza, que no tiene que ver con un pensar del yo, y sin embargo es difícil encontrar la traducción clínica? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, yo diría en principio que justamente apelo a otra noción, les decía, muy difícil de discernir conceptualmente, que es la noción de decir. A mí me parece que es central ese punto, que Lacan apela una vez más a que si no hay un decir que nombre, que ligue, esa lengua no es más que mortífera. Yo lo plantearía en estos términos. En esa misma clase del seminario 19, la inmediatamente anterior a la que estamos examinando, él lo va a decir con todas las letras. El decir es lo que nos liga. Seminario 22 retoma la misma idea, que lo que anuda es el decir. La posibilidad del anudamiento la da esa noción tan particular de decir, que nos lleva al lugar del acto, nos lleva, no se confunde ni siquiera con la enunciación. El decir como cierta zona, diría yo, del otro, sí, pero que no se reduce a las palabras, es una suerte de efecto, de deducción de las palabras, de los gestos, de los actos. Yo creo que si no se ofrece esa dimensión de un decir que nombre algo del goce de la lengua hacia el campo del amor, es imposible que se produzca el encuentro entre cuerpos en el campo amoroso, etc. Es decir, que casi yo diría que para pasar del registro de la lengua al registro del lenguaje, constitucionalmente es necesario un decir que nombre ese pasaje, ese efecto de nominación, como trabaja Lacan en el seminario 22. Y que sea un decir suficientemente, bueno, que dé lugar al equívoco de la lengua, a la posibilidad, porque la lengua tiene su costado mortífero y también su enorme potencialidad de equivocidad y de acceso a un saber sumamente importante para nosotros analistas. La posibilidad de un lazo no reducido a la identificación, sino a un decir que tenga en cuenta la dimensión del saber inconsciente. Y en ese sentido me parece que el psicoanalista, en el ejercicio analítico, en la cama analítica, de alguna manera releva esa función del decir. Yo lo plantearía de esta manera. Me parece que si él en este momento trabaja una dimensión del saber, está mucho más enfatizado ese saber, yo diría, insabible, imposible de hacer pasar directamente. Entonces, en ese sentido,
ubico la contrapartida del decir. Hay un caso, por ejemplo, que a mí me resulta sumamente interesante para pensar estas cuestiones. Es un caso de 1931 que trabaja Lacan, es decir, previo a su tesis, mucho antes de su comienzo de su enseñanza, que se llama Escritos Inspirados. Y es un caso que él llama de esquizografía, escribe con otros dos autores, de una paciente esquizofrénica, Marcel C., ella era maestra, que, bueno, el diagnóstico es esquizografía porque su síntoma esquizofrénico se daba específicamente a nivel de la escritura, ¿no? Y ella ahí, bueno, la particularidad del síntoma en esta paciente era que producía escritos con su efecto creativo, algo que ya a Lacan le interesa por aquella época, mucho antes que el Seminario 23, que se retoma muy en la misma dirección, el efecto creativo que se logra en ese caso, pero la particularidad de esta paciente es que ella escribía una cantidad de textos que los llamaba escritos inspirados. Ella decía que ella era simplemente un medium, que ella no tenía ninguna participación en esa escritura. Era un escrito plagado de neologismos, de alteraciones gramaticales, etc., ¿no? Fragmentado, la fragmentación, la esquicia se daba a nivel de la escritura. Y la peculiaridad, o lo que a mí me interesaba subrayar, es que lo que Lacan señala o ilumina es cómo ella no se reconocía autora de ese escrito. Ella no como si fuera un fenómeno donde la lengua la arrasa y ella queda pasivamente, casi como un medium, dando cuenta de esa dimensión, sin la referencia a un decir. Me parece que ahí se abre una pregunta interesante para pensar posiciones donde se puede apreciar el decir forcluido, ¿no? Algo de esa función esencial de ligazón, de conexión entre el campo de la lengua y lo discursivo. Me parece que ese caso lo indica muy bien, a nivel del decir, a nivel de la firma, a nivel del nombre propio, al nivel de la autoría respecto de un texto. Ella no se reconocía allí, no había forma. Se sorprendía, incluso, dice Lacan, al leer eso que no reconocía como propio, ¿no? Entonces me parece que es un lindo ejemplo. Después está el otro ejemplo del Seminario 3, muy interesante, del dialecto corso, el que Lacan refiere apenas después del caso Marrana, del Vengo del Fiambrero, que también es un paciente que de chico se manejaba con sus padres estrictamente en dialecto corso, ¿no? En el medio de París vivían y se restringía a esa especie de endogamia en un dialecto intocado. Y lo interesante del caso y de la presentación de enfermos en ese seminario es que el paciente, bueno, no hablaba con nadie en dialecto corso. Incluso Lacan lo invita a hablar en ese dialecto, y él dice que no lo saca, que no puede. Así que él reservaba algo de ese contacto primario con la lengua al núcleo familiar, y con la madre solo hablaba en dialecto corso. Me parece que es otro de los casos interesantes para revisar estas cuestiones. Bueno, y tal vez el de Ana O, me parece que también es muy rico, cómo en la coyuntura de la muerte del padre aparece esta especie de rechazo a la lengua materna y el uso del inglés, que de hecho es lo que ofrece la posibilidad de la expresión de talking cure, que define ella para pensar la modalidad de la asociación libre, etc. Pero ahí me parece que también se pueden seguir algunas referencias muy ricas para, insisto, para no hacer de la lengua un concepto demasiado abstracto, sino tratar de encontrar las referencias clínicas de estas nociones. Porque es insisto, una cuestión que puede llevar rápidamente o a cierto misticismo y una cosa difícil, inalcanzable, insabible, que escapa totalmente a la posibilidad de hablar sobre eso, o
La otra, me parece pendiente riesgosa, es una suerte de empirismo, ¿no? Y de hacer de esa dimensión del lenguaje una especie de traducción empírica, casi mecánica, de interpretaciones, intervenciones que apuntan solamente bueno, a las resonancias, a la desconexión del sentido, a ir a lo real de una manera directa, lo cual me parece que no trae otra cosa que bueno, pacientes angustiados o que huyen del psicoanálisis, etc. Esto lo marco como nota al pie. Pero sí me parece que hay en Lacan mismo, en el modo en que él propone la noción de la lengua, una orientación clínica que me gustaría subrayar. Me refiero estrictamente al origen de la noción de la lengua, que insisto, está muy alejada de un desarrollo conceptual, etcétera, sino que se produce por primera vez en estas clases que se dan durante el seminario 19, pero que no son del seminario 19, y que se reunieron bajo el título El saber del psicoanalista, una vez más la cuestión del saber. Titulada en la clase Hablo a las paredes, es ahí donde se inventa, voy a decirlo de esta manera, la noción de la langue, la lengua escrita todo junto, que ya es bien de la lingüistería de Lacan, deja por fuera la cuestión lingüística de la lengua. Y lo que quiero subrayar es lo que a mi juicio como Freud nos enseñó, ¿no? A encontrar en la anécdota la orientación posible, en lo anecdótico algo esencial, por lo menos para mí sirvió de esa manera. Lacan ahí está queriendo criticar a Laplanche y habla quiso decir diccionario de filosofía, de psicoanálisis, perdón, y dice diccionario de filosofía. Comete un lapsus. ¿Sí? El mismo Lacan lo subraya, se lo autosanciona como lapsus, y dice, esto bien vale un Lalande, ¿sí? Por André Lalande, que es un autor de filosofía, es decir, que al lapsus le sigue un chiste de Lacan. Y es un asistente del público que le pregunta, la langue, es decir, la lengua, es decir, le interroga entendiendo mal la expresión de Lacan. Lacan le responde, no, con D, no con G, ¿sí? La lang, no la lang. Renglón siguiente dice, a partir de ahora llamaré así a la lengua escrita en una palabra, y efectivamente no vuelve a hablar más de la lengua, sino que se instala como noción que él pone a trabajar una y otra vez a partir de este momento, del seminario 19, promediando el seminario 19, en adelante. En fin, lo que quiero subrayar con esto, que ahí se ve muy bien cómo la brújula es el decir, es casi lo que liga al asistente y a Lacan en la producción de este nuevo significante. Se produce en una suerte de secuencia de pura equivocidad, un lapsus, un chiste, un malentendido, ¿no? Un tropiezo de la palabra. Es decir que, a mi juicio, enseña muy bien que la lengua no hay que ir a encontrarla en otros lugares más que en las formaciones del inconsciente de siempre. Solo que si yo tuviera que subrayar algo en este seminario 20, lo que Lacan pone el acento es justamente en esa dimensión de contingencia. De hecho, toda esta secuencia donde surge este neologismo, noción, barra concepto, entre comillas, aparece de una manera realmente contingente. Hay algo de la contingencia del decir, que es el modo por excelencia en donde algo del equívoco puede incidir sobre la fijeza del síntoma, sobre la fijeza del goce, sobre ese signo del goce que es siempre uno y que no se mueve fácilmente, ¿no? Me parece que es la única manera de entender además la justificación de hablar de la lengua todo junto, señalar ese mito de origen de la contingencia y ese campo del decir donde se produce. Y creo yo que en el análisis depende esencialmente del decir del analista, las consecuencias que se saquen de un lapsus, de un chiste,
de un sueño, de lo que hilan los sueños, etc. Depende esencialmente de esa relación del analista al saber, de su propia relación al saber, de su propia relación a la palabra, ¿no? Por eso digo del decir del analista, no de la palabra del analista. Bien, voy cerrando. Entonces, bueno, está ese ejemplo freudiano del Glans y en alemán y en inglés, que es muy interesante también, pero me cierro entonces con el decir de Lacan. Retomo un poco el comienzo, esta idea de no quiero saber nada de eso. Me parece que en la primera clase hay una ética muy fuerte de Lacan, donde al menos propone 3 variaciones de ese mismo texto. Por eso me parece que vale para Lacan, pero vale como ética del psicoanálisis. Esa primera variación hace al horror al saber, pero aún hablo, la posición esencialmente analizante, eso que Freud detecta en El hombre de las ratas, ¿no? Horror ante su propio placer ignorado. Y el análisis funda un poco a partir de ese no querer saber nada, pero aún hablar. Una segunda variación que hace a la posición de enseñante, donde él se ubica como analizante de su propio no quiero saber nada. Parece que es un punto central ese. Entiendo yo, él hace esa diferencia, no es el mismo no saber mío que el de ustedes, desafía un poco a los oyentes, y creo que tiene que ver justamente con la pregunta por el final del análisis, ¿cuándo es suficiente ese no querer saber nada? Por lo menos desde el punto de vista de este seminario, me parece que él lo que acentúa es cómo ese no querer saber nada se desplaza, pero es un no querer saber nada de eso que goza de manera radical, no es que eso se transforma en un deseo de saber. En todo caso, se desplaza y se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, bueno, tener una convivencia un poco más amigable con ese no querer saber nada de eso y ponerlo a trabajar, tal vez, tomando la palabra como Lacan, en un seminario o en una conversación entre colegas. Bueno, me detengo acá y si abrimos la conversación, por ahí agrego alguna cosita más. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu reflexión. Creo que hay unos puntos muy importantes para tratar. Y estos nuevos elementos que traes respecto a la diferenciación entre el lenguaje, la lengua, etcétera. Puntos que obviamente pues tendrán que seguir siendo desarrollados a lo largo de esta actividad. Yo le voy a dar entonces la palabra a los asistentes. Cada uno puede hacer sus preguntas o comentarios, bien sea levantando la mano. En la opción de participantes van a encontrar una manito azul que dice Raise Hand, levantar la mano, o las otras personas pues también pueden intervenir por el chat y escribir sus preguntas. Entonces, en este momento tenemos una intervención. Beatriz Maya acaba de levantar la mano. Bueno, les pregunto a Ricardo y a Carolina si prefieren que recojamos varias preguntas o si vamos respondiendo pregunta por pregunta. Como ustedes digan, para mí está bien. ¿Sí? No. Ok, entonces por ahora tenemos Beatriz Maya, ha levantado la mano. Entonces, adelante, Beatriz. Beatriz, adelante. Es que... El micrófono. Ya. Micrófono. Arriba no me daba. Carolina, muchas gracias por este texto, este trabajo tan interesante que nos has traído. Me parece que tomaste como puntos centrales. Yo quería decir lo que me deja tu exposición, tu comentario,
porque me parece que es muy importante en el sentido en que dejas abierto al final lo que sería la interpretación a partir de un inconsciente real, que es en el que nos introduce la noción de la lengua. Esa es una primera cosa, porque este texto de Lacan es casi contemporáneo con el atolondradicho. Creo que el atolondradicho es un año antes. Y ahí es donde Lacan introduce la interpretación de una manera completamente renovada, que es lo que creo hacia donde apunta tu reflexión, porque es el acto, el hacer del analista en esa cama, digámoslo así, o aún sin cama, ¿no? Y es la interpretación. En el atolondradicho, Lacan plantea la interpretación pues, de varias maneras, pero hay dos en particular que son muy interesantes. Una es lo que él llama la interpretación al lado del decir, y la otra es la interpretación que de alguna manera es lo que él dice con la frase no te lo hago decir, es decir, es la palabra del paciente la que interpreta realmente. Y entonces esto muestra de alguna manera que ya no estamos en el hacer del analista interpretando el sentido del inconsciente estructurado como un lenguaje. Ya no se trata de sacar esos significantes que han hecho cadena, sino todo lo contrario, los que no hacen cadena. Los que son S1, como él define la lengua ahí en este seminario, los que son S1, que no llevan a ningún sentido. Pero que yo veo que tu intención, Carolina, es mostrarnos que por ahí es la vía para el decir, para esta noción que también es tan difícil de asir, de coger. Digamos que Lacan un poco el decir lo pone al lado de la contingencia y nos pone un ejemplo. Cuando tú las pusiste, yo caí en cuenta, Carolina, es que él no tiene que definir el acontecimiento porque él lo realiza en acto. Cuando contingentemente él se equivoca e introduce un nuevo significante que se vuelve una gran noción a mi manera de ver, que es la lengua, él ha producido un acontecimiento. Y con eso es suficiente para entender lo que es un acontecimiento, un decir como acontecimiento, que viene, como tú lo señalaste, como una contingencia. Él no lo pensó. Igualmente hay que pensar la interpretación. Un decir como acontecimiento que produzca un efecto sujeto. Me parece que hacia allá es donde apunta tu reflexión, por lo menos a mí me deja pensando eso. Me parece importantísimo, importantísimo, porque ya es una interpretación que no puede ser por la vía del sentido, porque el inconsciente real no apunta al sentido. Muchas gracias, Carolina. No sé si estás de acuerdo o no con eso, en fin. Sí, no sé si tomo ahora la palabra o... Yo quisiera, pues dado que en este momento no tenemos todavía más intervenciones, a mí me gustaría hacer una pregunta a ambos, a Ricardo y a ti, Carolina, porque efectivamente el espacio se habló, digamos, en función del goce, pero creo que hay un elemento del párrafo y es la relación goce y amor, que tal vez es algo que podríamos darle una vuelta más. Y es precisamente allí porque en esta primera parte del seminario 20, como bien lo situaron, Lacan viene a rectificar, no sé si esa sea la palabra, pero creo que hay una rectificación respecto a lo que se había considerado años atrás con el seminario de la ética, ¿cierto? Me dice, resulta que ese seminario no quise publicarlo y creo que era porque había algo en la dimensión del goce que en este seminario de la ética todavía no estaba, digamos, solidificado conceptualmente.
pero muestra de alguna manera esta frase, el goce del otro con mayúscula, simbolizado por el cuerpo que no es signo de amor. Y hay una contraposición en relación a lo que se presenta en esta primera lección del seminario, cuando dice el amor es lo recíproco. ¿Sí? En el amor hay reciprocidad y parecería ser entonces cuando se habla del goce del otro, que no es signo de amor, ¿sí? Es porque en el goce del otro no hay reciprocidad como sí lo hay en el amor. Entonces, pues quisiera que ampliáramos un poco también, si es posible, esta relación entre amor y goce en esta dirección. No sé, Ricardo, ¿cómo nos distribuimos la palabra? Si quieres empezar. Si quieres, Carolina, comenzaría por, bueno, la pregunta de Jorge. Jorge quiere que le adelantemos el trabajo. Y quiere que le adelantemos el trabajo porque eso es, como le señalé en el texto que le leí, eh, precisamente la sesión de septiembre es la que va a ocuparse más del asunto de los avatares del amor, que yo lo señalé solamente aquí de pasada y como introducción. Es decir, que los avatares del amor que llevan esa cuestión de la reciprocidad, del estrago, de la demanda de amor, que son de alguna manera complicaciones en cierta forma del amor tomado en relación al otro partener y la importancia en su relación al goce, van a ser pues temas que va a abordar Jorge y Mario Brito en nuestro AME de Panamá. Eh, Como señalé, vuelvo a repetirlo, quizás en esta frase que escribió Lacan en el tablero y que estaría escrita en la puerta a la salida del espacio donde está la cama, de alguna manera lo que él quiere coloca de una manera clara es que el amor, que el goce del otro, el goce del otro no es signo del amor, de alguna manera indicando que el amor no es la causa del goce. Creo que es un elemento importante que hay que resaltar ahí, que si realmente la causa del goce fuera el amor, pues simplemente el amor sería el signo precisamente de ese goce otro, goce del cuerpo del otro, y realmente ahí un poco la carne divide las aguas y complica un poco la situación, como les decía, en el sentido de que de que se goza implicaría de alguna forma ese del goce del otro mayúscula, que realmente es un aspecto central y es por donde después va a introducir también ese asunto de las relaciones también del amor y el goce por otra vertiente, que es por la vertiente de una frase tomada del seminario anterior del 19, que sería lo del amuro como precisamente eso que lleva a las relaciones que tienen que ver con el lenguaje, etcétera, que sería otra dimensión, digamos así, del amor, fuera de lo que sería el cuerpo realmente del otro y el partener. Pero bueno, estos son temas que se van a desarrollar. Realmente esta temática del amor, del goce, del amor no es signo, etcétera, eh, del goce del cuerpo del otro, pues nos va a gastar 3 sesiones. Realmente todas las 3 citas las actividades de julio, agosto y septiembre están todas situadas en la misma página, en la misma página del atolondradicho. Realmente lo que vamos a tratar es de sacarle un poco punta a esa situación. Entonces, ya sabes que vas a tener que profundizar más entonces en eso del goce y el amor, que te queda esa tarea. Bueno, eso era lo que tenía que decir. Yo creo que Carolina
Bueno, yo me sumo un poco tratando de responder algo de las intervenciones. Sobre la primera de Beatriz, coincido completamente, me parece que está muy en línea con lo que proponía como lectura. Me gustó como lo dijiste, efectivamente, esa manera de Lacan, que es para mí de lo más impactante, de lo más atractivo de Lacan, ¿no? Como en su decir mismo hay una especie de acontecimiento, ¿no? No pasa solo con la noción de la lengua, pasa en otros órdenes. Por ejemplo, cuando arranca el seminario 20 diciendo que él avanza desde un no quiero saber nada de eso. Y todo el seminario, en definitiva, va a versar sobre la cuestión del saber y el no querer saber nada de un sentido radical en relación al goce. Ahí también hay una suerte de cómo él en acto va enseñando, transmitiendo, porque esa es la otra cuestión, cómo se enseña ese saber, ¿no? Lo que en la última clase él se pregunta, que la rata aprende pero no aprende a aprender, ¿no? Está toda esa pregunta de cómo el saber que uno va obteniendo en un análisis, bueno, cómo se enseña, cómo se transmite sin traicionar que hay algo del saber que no va, ¿no? Que no se sabe y no se va a saber. Y sin embargo, aún hablar, ¿no? Hay algo de ese acto de Lacan que para mí es impactante y cada vez que lo encuentro me resulta me impacta en el sentido de acontecimiento como vos lo planteabas, Beatriz. Y respecto de la interpretación, tal cual, me parece que en el Atolondra dicho se condensan estas referencias de una manera muy fuerte, con la versión del equívoco como fónico, gramatical y lógico, y esta suerte de intervención interpretativa mínima, dice Lacan, ¿no? Algo así como tú lo has dicho, es en el presente del decir y de los dichos donde se juega la chance de una equivocación, de algún retorcimiento, que permita, en todo caso, salirse de la repetición del uno y del goce que va siempre al mismo lugar. Me parece que esa es la orientación en este tiempo, de inclinar la interpretación ya, bueno, eludiendo un poco, al menos, solo la versión de cadena significante, sino más bien, como vos bien subrayabas, esa dimensión tan difícil de entender de un saber sin sujeto, algo de un inconsciente ahí, bueno, de otra calaña, digamos, y que a mi modo de ver, en algún sentido, por supuesto, excede cuestiones freudianas, en otro sentido es una manera de retornar a un Freud que entiendo yo que hay una cantidad de referencias que se podrían revisar desde esta perspectiva muy interesantes, como lo radicalmente reprimido, ¿no? En Freud. En fin, y lo primario, etc. Bueno, hasta acá la pregunta de Beatriz. Respecto de lo de Jorge, simplemente hay 3, 4 referencias de Lacan hermosas a la cuestión del amor, a mi modo de ver, van siempre en la dirección de que el amor es recíproco, es lazo, es relación, es ligazón, y el goce no enlaza nada, el goce no hace lazo. Entonces, todo el asunto es esa tensión que él plantea. Por ejemplo, en expresiones tan lindas como el amor va de la huella al espejismo, ¿sí? Es decir, de la marca a los semblantes necesarios del amor para enlazarse al otro, para hacer discurso amoroso. Otra expresión que tiene es del destino al drama del amor, me parece misma referencia, lo que está destinado, marcado por esas marcas de la lengua, contingentes, etc., y el drama del amor, es decir, la novela, la posibilidad de hacer con el semblante algún vínculo posible. Y en otra tercera versión, que es de la más rica, me parece a mí, es cuando también en la última clase se pregunta de si es una cuestión de valentía ante fatal destino o una suerte de reconocimiento de imposibilidades. A mí me parece que esa es la versión más interesante del amor. Una suerte de conexión de dos lenguas, ¿no? De dos inconscientes que por momentos, de manera contingente, pueden
conectarse y hacer del encuentro del amor algo necesario. En fin, adelanto solamente esto y como decía Ricardo, se va a volver una y otra vez. Y después creo que había alguna pregunta escrita en el chat en relación al decir y la psicosis, no llegué a leerla al Sí, detalle. Carolina, la Sí, pregunta la hace Andrés Penagos. ajá. Él pregunta si en la psicosis se podría pensar la forclusión sobre algo del decir. Bien. A mí me resulta interesante, sí, pensarlo así. Efectivamente, más que restringir la forclusión a nivel del significante del nombre del Padre, me parece que hay algo del modo en que Lacan va explorando y un poco en acto y poniendo a trabajar la noción de decir, que es esa dimensión del otro, sí, pero de las que conectan a lo más real del cuerpo. Es a nivel de la palabra, sin duda, pero desde un lugar, él dice en el atolondradicho, ¿no? Desde donde lo real gobierna la verdad. Es decir, que es un punto, sí, de la palabra, pero en el sentido más de acto, de acontecimiento, como veníamos ubicando, y me parece que en los casos de psicosis que uno atiende cotidianamente, se puede percibir, al menos clínicamente, no es algo que yo tenga elaborado de manera conceptual, pero sí de esa diferencia fuerte, de cuando funciona un discurso, funciona una referencia más del orden de los signos y de los elementos significantes, a cuando algo del decir permite dialectizar la cosa de otra manera. Entonces me parece que sí, que en la psicosis se puede pensar, por lo menos poner a trabajar o poner en conexión algo de la forclusión, tal como la propone Lacan inicialmente en relación a la Bellahum y la Eustosum freudiana, con la noción más tardía de decir. ¿Por qué no? Me parece que el caso este que yo traía de los escritos inspirados es muy lindo para pensar eso, donde el decir se haya forcluido, yo lo nombro así, ¿no? Entonces es una especie de pasaje de lengua un poco impactante, ¿no? Testimoniado así de manera muy, bueno, muy sufriente. Y que me parece que también en el sentido del amor es necesario un decir que haga de puente entre la lengua que mortifica y marca y la posibilidad de la reciprocidad del amor, efectivamente. Bueno, hasta acá más o menos como voy pensando estas intervenciones. Yo tendría también algo para responderle Ajá. a Andrés, en el sentido de, bueno, yo escuché en París en uno de los encuentros de la escuela freudiana, de la escuela de los foros de en París el año pasado, antepasado, una intervención de Bernard Tabou sobre pensando, llegó en un momento a pensar si la cuestión de lo real de la no relación sexual, pensarlo como si se tratara ahí también de una forclusión de un decir, pero no en el sentido de forclusión como mecanismo exclusivo de la psicosis, sino forclusión en el sentido de forclusión generalizada. Es una manera de forcluir de alguna manera no relación sexual, sería una manera de forcluir un decir en el para todos, que para todos está excluido de alguna manera la relación sexual. No recuerdo mucho lo que él desarrolló, pero quizás sería, si la persona está interesada en ese tema, de pronto se podría buscar esa referencia de Bernard Tabur en la revista de la escuela, que es donde aparecen las intervenciones de las jornadas de Francia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Bueno, y agradecemos entonces a Carolina Zafore por acompañarnos en esta sesión, a Ricardo por su comentario de texto. Los esperamos entonces en un mes, que vamos a trabajar otro fragmento de Aún. Va a estar el comentario de texto va a estar a cargo mío y me va a acompañar en su reflexión Mario Brito de AME de Panamá. Muchas gracias y bueno, nos vemos entonces dentro de un mes. Bueno,
Muchas gracias y Gracias, Carolina. buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Chao.